Buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, en cualquier parte del mundo que nos ven. Hoy voy a comentar una situación muy delicada para la República del Ecuador. Y delicada porque podría romperse en algún momento el orden constitucional establecido. Cuando transitaba por la calle Bolívar de esta bella ciudad de Cuenca, me encontré con dos amigos periodistas que fueron compañeros de cátedra y me preguntaron, oye, me sorprendí por el tono de la voz incluso, me dijeron, ¿es cierto que quieren que la Corte Constitucional cese en sus funciones? Y yo me quedé pensando y le dije a los amigos, ¿cómo así pensamos que la Corte Constitucional pueda cesar en sus funciones si es prácticamente el último estamento jurídico que nos queda, porque ya se han tomado otros poderes, el judicial, el legislativo, en fin, una serie de circunstancias que están dándose en estos momentos. Pero me insistieron, me dijeron, pero en las redes sociales y algunos analistas, entre comillas analistas, dicen que la necesidad de reemplazar a la Corte Constitucional se da en virtud de que los integrantes de la misma son correístas. Y abrí los ojos. Dije, por esta razón quieren votarles a los señores miembros magistrados de la Corte Constitucional porque son correístas. Y me dijeron, sí, porque según las apetencias actuales del gobierno, se pretenden pasar cierto tipo de proyectos que, a decir de muchos constitucionalistas y varios colombianos, que tienen una presencia como docentes, como analistas, en fin, quiere pasar cuatro proyectos, perdón, que rompen el statu quo. Es decir, rompen la forma de desempeñarse en la República del Ecuador dentro de la ley. Y hasta cierto punto me hicieron una pregunta cáustica y me dijeron, ¿por qué no da la Corte Constitucional paso a los decretos del presidente de la República? Yo les dije, porque tienen que examinar, es el último refugio que nos queda a los ecuatorianos para mantener la Constitución, para mantener la constitucionalidad. Y uno de ellos me dijo que en forma sarcástica, bueno, pero a la larga, el señor presidente de la República hará lo que bien crea, porque nosotros necesitamos que se resuelva, ciudadanos ecuatorianos, necesitamos que se resuelva la situación de forma rápida. Entonces, me dieron a entender que los señores de la Corte Constitucional le incomodan al gobierno. Como no siguen sus designios o posiblemente tengan una visión diferente y tachen de anticonstitucionales los decretos, por lo que no podrán entrar en vigencia, se vuelve incómodo, repito, para el presidente de la República y entonces al Poder Ejecutivo y entonces marchen, señores, vayan nomás, señores, vayan, no hay ningún problema, marchen, hagan lo que ustedes quieran. Esta especie de presión, de amenaza que se da en la República del Ecuador es un intento burdo de controlar la justicia, es un asunto burdo de tratar de manejar la justicia. Repito, señoras y señores, con todo el conocimiento, con todo el convencimiento, perdón, lo digo con franqueza, la última vez que se tocó a la Corte Constitucional fue en el gobierno opaco del señor expresidente Lenin Moreno.
Algunos actores políticos, créanme que actores políticos, porque no son periodistas, algunos de ellos, han alzado la voz y han dicho, señores, nosotros como analistas, como representantes de la voz del pueblo, como periodistas, como políticos comprometidos con la realidad nacional, han dicho y difundieron en redes sociales su posición incluso a través de varios medios de comunicación. Dijeron que las leyes de integridad pública, de inteligencia y de solidaridad, a decir de ellos, van a ser declarados inconstitucionales. Entonces hay que zafarse de estos señores de la Corte Constitucional para que entre en vigencia la ley. Bien, ese es el pensamiento de varios políticos, de varios periodistas que les conocemos como están alineados, como el señor Jimmy Jairala, como el señor Carlos Vera, con los políticos, de, entre comillas, que han fracasado dentro de la política nacional, como el señor Andrés Páez. Sí, nosotros conocemos y sabemos lo que piensan. Entonces pretenden desprestigiar al máximo organismo constitucional y uno de los puntos es eliminar la Corte Constitucional después de unos cuantos meses cuando se realice la consulta popular. Se dice que ojalá en la consulta popular que va a llevar adelante el señor presidente de la República en el mes de diciembre 14, se debe eliminar la Corte Constitucional y pase a la Corte Nacional de Justicia, o sea, desaparecer el máximo organismo constitucional y que pase a ser parte integrante de la Corte Nacional. Y el señor Noboa ya anunció una consulta popular justamente para que regresen las bases extranjeras al territorio nacional, se establezcan aquí y dentro de las consultas de la consulta, dentro de las preguntas de la consulta, lo hará justamente si es que desaparece o no la Corte Constitucional. Creo sinceramente, señoras y señores, es burda la situación. Como abogado que soy, es burda la situación. Conozco la realidad nacional de cabo a rabo y la realidad latinoamericana y sé que es una soberana torpeza y un atentado a la razón tratar de eliminar la Corte Constitucional. Quieren sacar a la Corte Constitucional, quieren desaparecerla a la misma para después legitimizar cualquier tipo de circunstancias que se produzcan en la República del Ecuador. Y debo decirlo con franqueza, yo considero que vulneran los derechos constitucionales de muchísimas gentes en el país. Entonces, no me vengan con cuentos que tratan aquí entonces de patear a la Constitución como si se tratara de un balón de fútbol. No sé qué pase realmente, pero me anticipo. Las próximas horas van a ser vitales para el orden constitucional en la República del Ecuador. Se lanza al ruedo a los ecuatorianos para continuar con el debate, para distraernos de otros problemas nacionales, la situación de la Corte Constitucional para eliminarla. Me parece que realmente la pretensión del gobierno ecuatoriano de controlar la Corte Constitucional se da en virtud del rechazo y las críticas de varios sectores a las leyes urgentes que ha presentado el presidente de la República. ¿Ustedes se acuerdan, señoras y señores, de la Pichicorte? Bueno, los que son muy jóvenes posiblemente no se acuerdan.
pero la Pichicorte fue organizada de forma tal que posibilitaron el ascenso al poder del señor Lucio Gutiérrez, uno de los presidentes, entre comillas, pésimos que ha tenido la República del Ecuador. Yo creo que en los últimos años, desde que regresamos a la democracia, bastante mediocre el caballero. Se dice en la Constitución de la República, en el artículo 431, que los miembros de la Corte Constitucional, ojo, los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos de sus puestos por quienes los designan. Entonces, esta llave, entre comillas, esta llave, como dicen, tramposa, no permite llevarles a juicio político a los señores miembros de la Corte Constitucional, y entonces, como no tienen posiblemente la censura de la Corte, dicen, hacen lo que les da la gana, están blindados, pero deberían entender que la Corte Constitucional se renueva cada 3 años, renovación parcial, cada 3 años. Y les decía yo que el señor Lenin Moreno, con toda la audacia y sin color en la cara, destituyó a los 9 miembros, a los 9 jueces de la Corte Constitucional a través de el señor, que en paz descanse, doctor Trujillo, participación y control social transitorio, ¿sí? Lo hicieron, lo mandaron a la casa a 9 miembros de la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque el Consejo Transitorio tenía la facultad de evaluar y destituir a los miembros de organismos de control como la Fiscalía, como la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Pero, sin embargo, se dieron el lujo, un atropello bastante grueso, yo diría craso, en contra de la Constitución, en el Consejo Transitorio presentado por el doctor Julio César Trujillo. La situación fue calificada como una extralimitación de funciones, pero los comentarios se los cayeron, los comentarios no hicieron caso, y hasta cierto punto estas leyes que ha mandado el presidente de la República tratan de sellar la corriente liberal en el Ecuador. Es una pena. El catedrático David Chávez señala que las acciones del señor presidente serían el epílogo de un proceso que empezó con Lenin Moreno. Y sí, tiene una cantidad de objetivos oscuros, y podemos ver entonces que la intención es llevarse a la Corte Constitucional para que no declare posiblemente los proyectos de ley urgente, que serán calificados como anticonstitucionales. Y dirán aquí entonces que si se dan este tipo de resoluciones, será porque está lleno de correístas, porque están llenos de políticos que están cerca del prófugo, en fin, dirán cualquier cantidad de cosas. Pero créanme, señoras y señores, que no es tiempo de entrar a este tipo de análisis como hacen los políticos. Nosotros tenemos que precautelar la Constitución, y si se dan hechos extraordinarios dentro de la Constitución, dentro del margen jurídico, se den. Pero no podemos nosotros permitir que por un fin político, que porque tratan de imponernos ciertas posiciones, se vulnere la ley y la Constitución. Señores, muchas gracias por haberme escuchado. Ojo, la Corte Constitucional del Ecuador está en el ojo del huracán,
huracán creado por intereses políticos para sellar una propuesta política neoliberal. Buenas noches.